¿Qué tal? Hoy es miércoles 25 de mayo del 2022 y hoy corresponde en nuestro tiempo de lectura leer del primer libro de Reyes los capítulos 13 y 14 y del libro de los Salmos el capítulo número 39. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a pedirle al Señor que nos permita escuchar su voz. Padre, te quiero pedir en esta hora que nos permitas escuchar tu voz en este tiempo de lectura. Además, oramos por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ir adelante con tu bendición y tu protección y llévanos, Señor, al lugar que tú tienes para nosotros. Bendice a cada familia de nuestra iglesia. Bendice a sus familias de nuestras familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Leamos la palabra del Señor en el libro de los Reyes, Jeroboam y el profeta de Judá, capítulo 13. He aquí que un hombre de Dios llegó de Judá a Betel por mandato del Señor, cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso, y clamó contra el altar por mandato del Señor, diciendo: Altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, quien matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se partirá y la ceniza que está sobre él se desparramará. Sucedió que cuando el rey Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar diciendo: Préndanlo. Pero se le secó la mano que había extendido contra él, de manera que no pudo volverla hacia sí. Entonces el altar se partió y la ceniza se desparramó del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato del Señor. Entonces el rey respondió y dijo al hombre de Dios: Implora por favor al Señor tu Dios y ora por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios imploró el favor del Señor y la mano del rey le fue restaurada y volvió a ser como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: Ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque me ha sido ordenado por mandato del Señor, diciendo: No comas pan ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que vayas. Se fue pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vivía en Betel un profeta anciano a quien fueron sus hijos y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. También contaron a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre les preguntó: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Él dijo a sus hijos: Aparéjenme el asno. Entonces ellos le aparejaron el asno. Entonces montó sobre él, fue tras aquel hombre de Dios y lo halló sentado debajo de la encina. Le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Le respondió: Sí, yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Pero él respondió: No podré volver contigo ni entrar contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me fue dicho por mandato del Señor: No comas pan ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que vayas. Y le dijo: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato del Señor diciendo: Hazlo volver a tu casa contigo, para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Entonces se volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, vino la palabra del Señor al profeta que lo había hecho volver, y clamó al hombre de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así ha dicho el Señor, porque has sido desobediente al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había mandado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar del cual te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Sucedió que cuando había comido pan y bebido agua, el profeta que lo había hecho volver le aparejó el asno. Cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Su cadáver quedó tendido en el camino, el asno estaba de pie junto a él, y también el león estaba de pie junto al cadáver. Y he aquí que pasaron unos hombres, y viendo el cadáver que estaba tendido en el camino y el león que estaba de pie junto al cadáver,
Y fueron y lo dijeron en la ciudad donde habitaba el profeta anciano. Cuando se enteró el profeta que lo había hecho volver del camino, dijo: Él es el hombre de Dios, que fue desobediente al mandato del Señor. Por eso el Señor lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había dicho. Entonces habló a sus hijos, diciendo: Aparéjenme el asno. Ellos se lo aparejaron, y fue y halló el cadáver tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había destrozado al asno. El profeta levantó el cuerpo del hombre de Dios, lo colocó sobre el asno y se lo llevó. El profeta anciano fue a la ciudad para hacer duelo por él y sepultarlo. Puso su cuerpo en su propio sepulcro, e hicieron duelo por él, diciendo: Ay, hermano mío. Sucedió que después de haberlo sepultado, habló a sus hijos diciendo: Cuando yo muera, sepúltenme en el sepulcro en que está sepultado el hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda sucederá lo que él proclamó por mandato del Señor contra el altar que está en Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de este suceso, Jeroboam no se volvió de su mal camino. Más bien, volvió a designar sacerdotes de entre la gente común para los lugares altos. Investiga a quien deseaba, y él llegaba a ser sacerdote de los lugares altos. Y esto vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida de sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo, capítulo 14, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y Jeroboam dijo a su mujer: Por favor, levántate, disfrázate para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. He aquí que allá está el profeta Ahías, quien me dijo que yo iba a ser rey sobre este pueblo. Toma contigo 10 panes, galletas y un frasco de miel, y ve a él. Él te dirá lo que ha de suceder al niño. La mujer de Jeroboam lo hizo así. Se levantó, fue a Silo y llegó a la casa de Ahías. Ahías ya no podía ver, pues su vista se le había oscurecido a causa de su vejez. Pero el Señor había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam viene a consultarte acerca de su hijo que está enfermo. Así y así le harás de responder, pues cuando ella venga fingirá ser una desconocida. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser una desconocida? Yo he sido enviado con malas noticias para ti. Ve y di a Jeroboam que así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Pues bien, yo te levanté de en medio del pueblo y te hice el soberano de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y caminó en pos de mí con todo su corazón, haciendo solo lo recto ante mis ojos. Al contrario, has hecho lo malo más que todos los que te han precedido, porque fuiste y para provocarme a ira te hiciste otros dioses e imágenes de fundición, y a mí me diste la espalda. Por tanto, he aquí que yo traeré el mal sobre la casa de Jeroboam. Eliminaré en Israel a todo varón de Jeroboam, tanto al esclavo como al libre. Barreré por completo la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Al que de Jeroboam muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel hará duelo por él y lo sepultará, pues este es el único de los de Jeroboam que será sepultado, porque de la casa de Jeroboam solo en él se ha hallado algo bueno delante del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor levantará para sí un rey en Israel, el cual eliminará la casa de Jeroboam en este día y ahora mismo. Y el Señor golpeará a Israel como cuando la caña se agita en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá hacia el otro lado del río, porque han hecho sus árboles rituales de acera y han provocado a ira al Señor. Entregará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, quien pecó e hizo pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. Cuando ella entró por el umbral de la casa, el niño murió. Lo sepultaron, y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y reposó con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, la amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor, y con los pecados que cometieron lo provocaron a celos más que todos los que habían hecho sus padres. También se edificaron lugares altos, piedras rituales y árboles de acera en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. También había en el país varones consagrados a la prostitución ritual, e hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Todo lo tomó. También tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a la custodia de los jefes de la escolta que guardaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuantas veces el rey entraba en la casa del Señor, los de la escolta los llevaban y después los volvían a poner en la cámara de los de la escolta. Los demás hechos de Roboam y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Hubo guerra también constante entre Roboam y Jeroboam. Roboam reposó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naama la amonita, y su hijo Abías reinó en su lugar. Salmo capítulo 39. El carácter transitorio de la vida. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy confundido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Esta es la lectura de este día, miércoles 25 de mayo del 2022. Sigamos adelante leyendo su palabra, escuchando su voz, el mensaje que tiene cada día para nosotros. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima lectura. Hasta pronto.